Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar este segundo vídeo del tema 6, en el cual vamos a hablar de las exploraciones portuguesas. Bien, en primer lugar, eh, hay que hablar del proyecto portugués, de cuál era la idea que tenían nuestros vecinos. Bueno, Portugal desde el siglo XV quería encontrar una ruta alternativa a la India con objetivo de poder evitar el mar Mediterráneo. ¿Por qué se quería evitar el mar Mediterráneo? Para saberlo tenéis que ver el vídeo anterior, pero básicamente os lo adelanto también, que es el motivo fue básicamente la toma, la conquista por parte de los turcos en el año 1453 de la ciudad de Constantinopla. Esto supuso un gran revés, un gran obstáculo para el comercio de los europeos, ya que la ruta de la seda quedó completamente bloqueada para todos los europeos, ¿vale? Y entonces, a partir de entonces, aquellas potencias comerciales que deseaban obtener aquellos recursos, aquellos productos exóticos, como es el caso de la seda y las especias, tenían que recurrir a unas rutas diferentes. Básicamente se tenían que buscar la vida. ¿Cuál era el objetivo de estos portugueses? Encontrar esa ruta alternativa. El objetivo básicamente era controlar también el comercio de estas especias y de la seda. Quien controlara el comercio iba a enriquecerse mucho y por lo tanto iba a generar iba a aumentar mucho el poder de ese país. Uno de los principales precursores e iniciadores de esta idea, de la búsqueda de esta ruta, fue Enrique el Navegante. Enrique el Navegante era hijo del rey de Portugal, Juan I, y fue el principal impulsor de lo que se conoce como la escuela náutica que se ubicó en Sagres. Aquí tenéis una fotografía de dónde estaría ubicada esa escuela náutica y el principal responsable. Este señor de aquí es Enrique el Navegante. Bueno, pues en esta escuela náutica, básicamente lo que quería formar era a una serie de miembros, de miembros esenciales en toda tripulación, ¿vale? Formar en elementos de navegación, en cómo elaborar mapas, por ejemplo, por eso se habla aquí de cartografía, mapas que fuesen precisos, que hablaran de las diferentes rutas, de los diferentes accidentes geográficos que nos íbamos a encontrar en el camino, de las diferentes islas, y además de la utilización de esos elementos que os he hablado en el vídeo anterior, como por ejemplo el astrolabio, la brújula, ¿vale? Para poder orientarse en estos mares cada vez más extensos, ¿de acuerdo? Recordad que anteriormente, en la Edad Media, se navegaba, pero se navegaba siempre con la costa a la vista, ¿vale? Con referentes geográficos a la lejanía que permitían a los marineros poder orientarse. Sin embargo, en esta etapa de la historia nos vamos a encontrar que los navegantes tienen que alejarse mar adentro y por lo tanto no tienen ningún referente visual que les pueda ayudar a la hora de orientarse. En este caso, se ven en la obligación de utilizar los inventos, los avances tecnológicos que os mencioné en el anterior vídeo, ¿vale? Estamos hablando, por ejemplo, de esa brújula, del astrolabio, del cuadrante, la corredera y la ampolleta para medir la velocidad y los portulanos, ¿vale? Enrique el Navegante, en este caso, lo que hizo fue desarrollar con esa escuela eh, y mejorar en calidad este tipo de portulanos, este tipo de mapas náuticos, ¿vale? Bueno, una vez conseguida una base formada y preparada para realizar estas expediciones marítimas, los portugueses fueron avanzando poco a poco por África. Los portugueses en este caso decidieron dirigirse hacia el continente africano. El objetivo era bordear todo el continente africano y llegar a la India. ¿De acuerdo? De esa manera evitábamos el mar Mediterráneo, evitaban toparse con los turcos, con los musulmanes y permitía el comercio. ¿De acuerdo? Entonces, poco a poco, los portugueses irían avanzando, irían poco a poco realizando expediciones que aumentaría el conocimiento territorial del continente africano. Recordad que en el tema anterior estuvimos viendo que los europeos desconocían gran parte del continente africano. Este es un primer mapa en el cual se nos muestra el mundo conocido por parte de los europeos, ¿vale? Y este, por ejemplo, también sería un mapa, un ejemplo del mundo conocido por los europeos. Como podéis ver, el continente africano se nos muestra, pero se nos muestra solamente una parte de él, ¿vale? Solamente el norte. Entonces, estos marineros portugueses
van a ser los iniciadores de esa expedición a lo largo del continente africano. En primer lugar, conquistaron Ceuta en el año 1415, ¿vale? De hecho, la bandera de Ceuta, que hoy en día la observamos, tiene todavía el escudo de Portugal, ¿vale? Fue una primera conquista que realizaron estos portugueses, nuestros vecinos, en el norte del continente africano. Seguidamente, unos años después, se conquistó la isla de Madeira en el año 1419. Seguidamente, en el 1431, las Islas Azores, ¿vale? Que serían islas que actualmente pertenecen todavía a Portugal, que están en el Océano Atlántico y que permitieron de alguna manera tener una serie de puertos seguros en los cuales refugiarse si había alguna tormenta, etc. Y después, a partir de entonces, las diferentes expediciones ya se realizaron con el objeto de ampliar el conocimiento del continente africano y buscar la ruta, la ansiada ruta hacia la India. En el año 1434, los portugueses doblarían el Cabo Bojador. El Cabo Bojador es un cabo que se encuentra en la parte oeste del continente africano, ¿vale? Lo tenéis aquí reflejado en el mapa. Y a partir de aquí, bueno, pues el resto de las expediciones continuaron más hacia el sur del continente africano. En el año 1446 ocuparían las islas de Cabo Verde, que las tenemos aquí, las islas de Cabo Verde. En el año 1460 llegarían al Golfo de Guinea, un poquito más al sur, ¿vale? A partir de las islas de Cabo Verde, doblarían y llegarían hasta aquí, hasta esta parte más interior del continente africano, todavía en la costa. Y en el año 1482 ya tenemos dos expediciones muy importantes realizadas por dos navegantes, en primer lugar por Diego Sao, que sería el encargado, la persona responsable de descubrir la desembocadura del río Congo. Esto sería determinante, el río Congo está por aquí, ¿vale? Y en este mapa lo tenemos señalado con la flecha verde. Como podemos ver, Diego Sao sale desde Lisboa y va bajando a una zona meridional, una zona más al sur, y llegaría hasta el río Congo, ¿de acuerdo? En siguiente lugar, la persona responsable de alcanzar la parte más meridional, la parte más al sur del continente africano sería Bartolomé Díaz, este señor de aquí, que alcanzaría el cabo de Buena Esperanza, que está situado en el extremo sur del continente africano, ¿vale? Diego Bartolomé Díaz, que lo vemos representado en la flecha de color rojo, veríamos que llegaría a la misma zona que de su predecesor, que Diego Sao, y a partir del río Congo llegaría o tomaría una dirección más hacia el sur, llegando hacia el extremo o más meridional, más al sur del continente africano. Y a partir de ahí ya les quedaba bastante poco para remontar, dar la vuelta a todo ese continente y llegar a la zona, al objetivo final, que era la India, que era donde se encontraban todos esas especies, ¿vale? Una vez que se llega aquí, los encargados de finalizar, bueno, principalmente el encargado de finalizar esa ruta hacia la India fue este señor de aquí, ¿vale? En el año 1497, Vasco de Gama partiría desde la capital, desde Lisboa, con una flota compuesta por cuatro navíos y en un año llegaría finalmente hasta la India. En este mapa lo podemos ver representado con un color morado que sale desde Lisboa, se dirige hacia el sur y llega finalmente hasta el Cabo de Buena Esperanza, la zona más meridional. Y llegando hasta aquí, remontaría todo el continente africano, vemos que lo hace por la costa, siempre siguiendo la línea de costa, y llegaría finalmente hasta la India. Esto ocurriría en el año 1498. Pero a partir de aquí, no contento con esto, seguiría su viaje llegando hasta el Imperio Chino y finalmente hasta Zipango, que es el actual Japón. Una vez conseguido este objetivo, Portugal a partir de ese momento consolidaría su presencia en el Océano Índico, ¿vale? El Océano Índico es todo este océano que bordea toda la India y bueno, pues esta zona digamos que sería una zona de control, una zona que controlaría, esta ruta sería controlada por los portugueses. Otra expedición que debemos mencionar fue la de Pedro Álvarez de Cabral, que realizó en el año 1500 a partir del siglo XVI y es este señor de aquí, que fue el encargado de descubrir el territorio de Brasil.
Este señor, el objetivo también era llegar a la India, era buscar esa línea de comercio, pero en este caso fue un viaje bueno, se vio afectado por una serie de mareas, se desvió de su ruta inicial y acabaría, como podemos ver en esta línea amarilla, está representada con la línea amarilla, llegaría a las costas del actual Brasil. Aquí lo vemos señalado con una línea amarilla que llegaría hasta Puerto Seguro. Bueno, pues este fue el responsable, este señor sería el responsable del descubrimiento de Brasil, ¿vale? Y que, por lo tanto, en la actualidad Brasil se hable portugués, ¿vale? Los portugueses, a raíz de este tipo de descubrimientos, crearían un gran imperio marítimo que estaría defendido por una serie de factorías costeras, es decir, una serie de puertos estratégicos que estaban ubicados con el objetivo de asegurar el abastecimiento para los diferentes navíos que atravesaban esas rutas y también para controlar el comercio. Es decir, toda esta zona que podemos ver en este mapa, todas estas líneas, todo el entorno del continente africano, estaría repleto de esas factorías comerciales con el objetivo de controlar el paso de esas rutas de navegación, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.